En este apartado abordaremos la apropiación económica de los recursos y la organización espacial de la región andina y la subregión Alto Patía y Norte del Cauca. Para empezar a hablar del proceso de apropiación económica de la región, es importante preguntarnos por qué hacerlo y qué tiene que ver con la geografía. Pues bueno, el espacio se manifiesta como fuente de recursos, que a la vez soporta las actividades que en él se realizan y puede llegar a condicionarlas, limitarlas y reestructurarlas en el tiempo. Las relaciones de producción, por su parte, ejercen influencia en la configuración espacial mediante las obras de infraestructura, las redes de comunicación, la acumulación de riqueza, las concentraciones de población, el consumo, entre otros. El espacio para las relaciones de producción puede ser visto como obstáculo o potencia, y esto tiene mucho que ver con lo que hemos visto a lo largo del curso sobre la distribución desigual de recursos. En este diagrama podemos ver entonces la relación entre geografía y economía expresadas del espacio y las relaciones de producción, atravesadas por la organización espacial, las actividades económicas, la infraestructura y redes, buscando satisfacer las necesidades y el bienestar. Con esto podemos ir incorporando lo que nuestra compañera abordó en el eje anterior, pues estas prácticas de apropiación y de producción económica tienen mucho que ver con las dinámicas en las que se fueron gestando el territorio y el Estado. En el proceso económico se garantiza, como ya estábamos enunciando en el diagrama, la obtención y el consumo de bienes y servicios buscando la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. El proceso productivo de producción, extracción, distribución, intercambio y consumo de mercancías o productos garantizan la continuidad de la sociedad y la supervivencia. A la escena se presenta un nuevo actor, el contexto mundial. El proceso productivo no solo se proyecta a nivel local y nacional, también está mediado por las diferentes demandas y alianzas internacionales. Un indicador a seguir en esta dinámica es la balanza comercial, que es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. En Colombia existen muchos cuestionamientos sobre acciones que se han llevado a cabo desde el proceso económico, que ha hecho de la distribución desigual de los recursos todo un entramado de acumulación de riquezas y de reafirmaciones de desigualdad social. Decisiones importantes como la de primar ciertas conexiones internas en el país debilitaron la proyección de un desarrollo económico paralelo, lo que quiere decir que además de la localización y de sus potencias de producción, están en juego relaciones políticas que han ido demarcando los intereses económicos del Estado. Teniendo en cuenta los conceptos sobre la mesa, a los que se irán sumando más en el trayecto, empezamos a abordar la apropiación económica del espacio a lo largo del tiempo, concentrándonos sobre todo en la subregión Alto Patía y Norte del Cauca. La configuración del territorio colombiano puede verse desde la expresión económica del avance de las relaciones económicas capitalistas sobre las formas de producción preexistentes. La complejidad de esta expresión puede abordarse desde tres etapas. La primera es la colonización y ampliación de la frontera agrícola. Esta puede entenderse desde la progresiva incorporación en áreas del territorio previamente ocupada por indígenas, afrocolombianos o campesinos, buscando su utilidad. Pensar en lo útil implica invisibilizar otras formas de organización socioespacial existentes, incorporándolas al sistema del territorio moderno. Algunos de los que involucraron directamente a la región andina fueron el café, con el que los colonos cafeteros desde el siglo XVII e inicios del XX establecieron propiedades, y también para comienzos del siglo XX la extracción de quina y añil. La segunda etapa es la concentración de la propiedad de la tierra. El proceso productivo necesita el acceso al espacio físico, lo que ha demarcado en Colombia la tendencia a la propiedad, que no solo se consolida, sino que se concentra en un pequeño grupo de propietarios. Esta concentración configura un elemento estructural de las relaciones socioespaciales del país, que ven la tierra no solo como un factor productivo, sino como prestigio, lo que se pudo ver en la conquista, colonia y república,
desde los factores políticos que otorgaban tierras a particulares, principalmente banqueros y aristócratas. Los valores más altos de concentración se registran en Valle del Cauca, Cauca y Meta. La propiedad no garantiza necesariamente productividad para el país, y habrá que entrar a ver a detalle los porcentajes de producción de dichas tierras. Y aunque se ha intentado implementar reformas agrarias para la redistribución de la propiedad, no han tenido resultados positivos, y el proceso de ampliación de la frontera agrícola sigue relacionada con la concentración de la propiedad. Un ejemplo para analizar la concentración de tierras en la subregión es el municipio de Cajibío, Cauca, ubicado entre la cordillera occidental y central con una extensión de 53.700 hectáreas y una población de 36.000 habitantes, de los cuales el 7% está en la cabecera municipal y el 93% en las zonas rurales. Allí, la concentración y el uso de la tierra está a cargo de sectores privados como Smurfit Kappa, filial de Cartón Colombia, con la totalidad de tierras en explotación maderera. La tierra distribuida en micro y minifundio no supera el 40% de los predios con 11.000 propietarios, mientras que la gran propiedad concentra el 40% de la tierra que pertenece a poco menos de 500 copropietarios, a lo que se le suma la explotación minera, con 952 hectáreas tituladas y que hasta la fecha se identifica ampliación en la explotación hacia los corregimientos del Dinde, Rosario, Campo Alegre y El Recuerdo. Según el Pacto Municipal para la Transformación Regional, no quedan tierras para la producción agrícola, por lo que muchas familias han tenido que expandirse hacia las fuentes hídricas, talando bosques nativos y unificándose en zonas de alto riesgo. La siguiente etapa responde a las condiciones ecológicas y conflictos de uso. Según las vocaciones de uso de las tierras del país, para el 2002, solo el 12,7% tenía vocación agrícola, de los cuales 3,6% eran mecanizables, pensando en una oferta natural de suelos que limita la producción. Dentro de la vocación y uso de las tierras surgen dos conflictos. El primero con la subutilización o el no aprovechamiento de los suelos, y el segundo con la sobreutilización, en el que exceden su capacidad. En la región andina, la vocación responde a un 12% de tierras agrícolas, 3% de ganaderas y 14% agroforestales, pero en realidad se utilizan 44% para pastos y 8% para agricultura. La concentración de la tierra puede llevar a su subutilización. Esta región representa el 61% del conflicto por sobreutilización a nivel nacional. Más del 50% de su superficie se encuentra en este conflicto. Entonces, estamos ante una situación en la que se deforestan suelos con vocación de protección y conservación y al mismo tiempo se utilizan de manera inadecuada los suelos agrícolas. En el mapa podemos ver los conflictos de uso en el suelo en el Alto Patía y norte del Cauca, donde el rojo representa la sobreutilización, el amarillo la subutilización y el verde los usos adecuados sin conflicto. También existe un problema respecto al uso del suelo que involucra al ordenamiento que impone el Estado, y un ejemplo de esto es Jambaló. Jambaló en su totalidad es resguardo indígena, pero existe un problema de saneamiento de escrituras, que no ha permitido el manejo de la tierra de forma colectiva. Por esto, solamente el 19,5% del territorio aparecen ante el Estado con la figura de resguardo, pero no hay zonas de reserva campesina ni consejos comunitarios, y 20.284 hectáreas, que es más del 80% del territorio, aparecen sin una figura de ordenamiento social de la propiedad rural, lo que va dejando al descubierto las dinámicas de manejo de tierra en el país. Aquí ya hemos ido identificando los conflictos y potencialidades de nuestra subregión.
Conozcamos ahora la especialización económica al interior de la región y recojamos los principales productos que desde la región se han producido para el mercado interno y externo. Los productos del sector primario se caracterizan por ser consumidos sin ser transformados en otros bienes, y su producción está limitada o potenciada por la naturaleza, donde se da una relación directa con la evolución geológica. Esta determina dónde se encuentran los yacimientos. También se da una relación con el sistema climático que influye en la calidad de los suelos, también con la disponibilidad hídrica y con la distribución de los ecosistemas. Estos se dividen en dos: los elementos muertos producidos en la naturaleza como los minerales y los elementos vivos como animales y vegetales extraídos de la naturaleza. En la subregión, el ámbito productivo se caracteriza por albergar dos modelos económicos. El primero, que se da en el modelo agroindustrial de la caña de azúcar, y el sector industrial en el norte del Cauca y en el valle geográfico del río Cauca, y las plantaciones forestales en el centro del departamento del Cauca y norte del Cauca. Mientras que el segundo modelo se da en la agricultura familiar y comunitaria, como un modelo sostenible para las comunidades campesinas, indígenas y afro que habitan sobre las laderas de la cordillera central y occidental y el valle geográfico del río Patía. Esta subregión se caracteriza por ser un territorio con particularidades geográficas, económicas, ambientales, culturales y organizativas diversas, y que tiene una riqueza productiva agropecuaria y agroindustrial consolidada. La minería, a pesar de aportar económicamente al desarrollo de ciertas regiones, ha funcionado también como una economía de enclave, pues se concentra en riqueza que luego traslada a otros centros. Esta puede abordarse desde una perspectiva del sistema capitalista y el sistema tradicional. En la perspectiva capitalista se ve asociada a grandes extensiones, inversiones tecnológicas y niveles de producción que no involucran en su red a las pequeñas empresas. Se ve nuevamente la tendencia a la concentración de la propiedad en el ámbito mundial con la participación de multinacionales privadas. En la tradicional no se presenta una especialización de la producción y se ve como una actividad más bien para la obtención de recursos complementarios, haciendo que la minería esté integrada en el mercado. Vamos a ver ahora dos mapas. El primero es sobre los títulos mineros vigentes. De color café están los activos y de color naranja los suspendidos. Podemos ver que relativamente no abarca mucho del territorio de la subregión, pero vemos el segundo mapa, que es sobre los títulos mineros en solicitud. En color rojo vemos las solicitudes en evaluación y en rosado la erradicación de documentos. Y esto ya nos empieza a hablar un poco más de cómo se están centrando los intereses del sector minero sobre el territorio de la subregión Alto Patía y norte del Cauca. Podemos ver en el municipio de Cumbitara un ejemplo de cómo pueden llegar a confrontarse los sistemas tradicionales de minería con el sistema de extracción capitalista. En este municipio no se ha llegado a una obtención de títulos mineros a título personal y asociativos para las comunidades campesinas, y en algunos casos no se hace una extracción adecuada, contaminando las fuentes hídricas. De hecho, la entidad ambiental regional ha hecho que se cierren las minas por falta de los trámites ambientales, dejando a muchos mineros aquí sin su sustento. Pero en este mismo municipio, según el Pacto Municipal para la Transformación Regional, se ha dado la titulación de 3 zonas para la explotación minera a multinacionales, que están impidiendo el trabajo minero de pequeños productores. La producción de café se concentra en los departamentos andinos, que representan aproximadamente un 64% del área sembrada de café. En la subregión, este cultivo representa un área de 61.239 hectáreas, asociadas también con el cultivo de plátano y frutales. La caña panelera tiene 9.980 hectáreas, el cultivo de yuca 6.254, el plátano 12.364 hectáreas,
el cacao 2.200, el fique 6.210, el aguacate 566. Los cultivos se complementan con maíz, frijol, yuca, arracacha, plátano para el autoconsumo y el mercado local. La agroindustria de la caña de azúcar tenía para el 2014 un área sembrada de 43.528 hectáreas en 7 municipios del norte del departamento del Cauca y del sur del valle, con presencia de ingenios azucareros. En Cauca, La Cabana, Castilla y Mayagüez, y se asientan 6 zonas francas industriales, 4 zonas francas especiales permanentes y 2 zonas francas permanentes. Vale aquí hacer una pequeña mención a la alta presencia de cultivos de uso ilícito en 22 de los 24 municipios del PEDET. Estos asociados al cultivo de la coca, la marihuana y también a la presencia de corredores del narcotráfico, que pueden en últimas ser los generadores de conflicto y violencia y estar relacionados con la presencia de los grupos armados ilegales. Con respecto a las plantaciones forestales de pino y eucalipto, existe un área de 21.282 hectáreas en el departamento del Cauca, particularmente en los municipios de Cajibío, El Tambó, Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao. Del total del área forestal en el Cauca, el 38% corresponde a áreas ocupadas por bosques naturales protegidos y el 4.7% a otros usos. En la práctica se hace una explotación incontrolada de los bosques naturales que opera en paralelo con los escasos planes de reforestación. Los bienes primarios pueden ser producidos por economías de mercado capitalistas que generan economías de escala, logrando una producción de grandes volúmenes pero con una alta inversión. También pueden ser abarcados por la agricultura de mercado, cuya inversión se traduce en las extensiones de tierra mayores, monocultivos, uso de agroquímicos, canales de riego, maquinaria, entre otras. Y dentro de la figura tradicional se resalta la heterogeneidad, donde se integran relaciones familiares y sociales en un ámbito colectivo de producción. Las relaciones entre producción capitalista y tradicional apuntan en mayor medida a una tendencia desarrollista de la modernización del campo, desde la eliminación de lo tradicional, que no ha sido del todo posible. En torno a estas relaciones se han podido ver 3 formas de organización y articulación de ambas formas de producción, que son las fincas campesinas, la agricultura empresarial y mercados informales urbanos. La producción de bienes requiere el traslado hacia los sitios de consumo, por lo que es necesario tener vías de comunicación. Con esto llegamos a los conectores y las infraestructuras. En este cuadro pueden verse los tipos de infraestructura económica, por función y por cobertura geográfica. Estos factores son importantes en el análisis económicos porque, por ejemplo, en Cumbitara existen vías carreteables y trochas en pésimas condiciones. La cobertura de energía eléctrica, el serial de televisión, celular, internet es escaso y es muy deficiente. En algunos lugares no se cuenta con estos servicios básicos. Si a esto le sumamos lo que ya hemos visto de la distribución inequitativa de tierras, podemos entender las denuncias que hace este municipio en el Pacto Municipal para la Transformación Regional. Finalmente, para hacer la mención a la producción industrial, que no depende necesariamente de la cercanía a los recursos naturales, podemos decir que esta abarca todas aquellas actividades que implican la transformación de los insumos en bienes más elaborados y con mayor valor agregado, para lo que es necesario el suministro de materia prima, el acceso a fuentes de energía y la inversión de capital son muy importantes para este proceso. La mayoría opera en un contexto urbano que ellas mismas ayudan a configurar. Una de las principales problemáticas expresadas en el Pacto Municipal para la Transformación Regional se da precisamente en torno a esta producción industrial, que podría desde el Estado fortalecerse para asegurar centros de acopio y procesamiento y la transformación de los diversos productos. En Suárez, por ejemplo,
se presenta la carencia de tecnologías apropiadas para desarrollar las actividades productivas en todas las áreas. No se cuenta con sistemas de riego, ni con centros de acopio, ni el aseguramiento de cosechas o iniciativas agroindustriales. La dinámica de producción, distribución y consumo se seguirán relacionando con el espacio físico, que se puede evidenciar en la concentración espacial de actividades y la especialización de la producción, aunque la concentración ha tomado mucho más fuerza. Según el Plan de Acción para la Transformación Regional de la Subregión Alto Patía y Norte del Cauca, respecto al ámbito ambiental, en esta región se identifican los parques nacionales naturales Nevado del Huila, Las Hermosas y Muchinque, así como áreas de reserva forestal de Ley Segunda, las cuales están sobre dos áreas de zonificación, la zona central, que entra en una extensión de 140.082 hectáreas y abarca 4 municipios del departamento del Cauca, en los cuales se destacan Toribío y Jambaló, con el 99,8% del área de reserva forestal, y la zona pacífica con una extensión de 326.983 hectáreas, constituida por 12 municipios, de los cuales Argelia y Patía ocupan el 66% en el departamento del Cauca, y los municipios El Rosario, Cumbitara y Andes, que cubren el 80,9% del área de reserva forestal del departamento de Nariño. Estas áreas, que son de protección ambiental y zonas forestales, se encuentran habitadas por campesinos e indígenas organizados en veredas. En este mapa podemos ver en verde resaltadas las reservas de la Ley Segunda de 1959. Es importante leer el aspecto ambiental desde todo lo que hasta este punto hemos abordado. Aún con la existencia de zonas de reserva, la dinámica de extensión agraria, de concentración de tierras, de explotación minera, los monocultivos, entre otros, acaban amenazando el desarrollo de los municipios y sus comunidades. Mucho de esto podemos verlo en el Pacto Municipal de Transformación Regional de Caloto, donde se expresa que la riqueza y la diversidad se ven afectadas por el efecto de la alteración paisajística, la reducción de caudales, la contaminación de fuentes hídricas por las empresas e ingenios azucareros, la quema, las fumigaciones aéreas, la construcción de pozos a gran profundidad, la inserción de cultivos no nativos como el pino y eucalipto, y también por el actuar del Estado, que no asegura los mínimos como vías de acceso, energía, tecnologías, infraestructuras y proyectos de enfoques diferenciales étnicos y culturales. En este apartado abordaremos la apropiación económica.